Bueno, este es el segundo ejercicio, es el 1294 del Hibbeler, que nos dice lo siguiente: una pelota de golf es golpeada con una velocidad de 80 pies entre segundo, como se indica. Determine la rapidez con la que golpea el suelo en B y su tiempo de vuelo desde A hasta B. Bueno, consideraciones que tomar en este ejercicio es que aquí tenemos un movimiento de proyectil. Un pequeño recordatorio es que nosotros en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O en otras palabras, en el eje X vamos a tener velocidad constante, mientras que en el eje Y vamos a tener una aceleración, que vendría siendo la gravedad. Entonces, en este ejercicio, consideraciones que hay que tomar en cuenta es que vamos a tener que tomar en cuenta las componentes X y Y. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar este ejercicio? Bueno, veamos que aquí hay que hacer un buen análisis porque veamos que se nos están dando dos ángulos y que nos pueden afectar bastante el ejercicio. Veamos que nos están diciendo que la pendiente es de 10 grados. Que vendrían siendo estos 10 grados que tenemos acá. Pero nos están diciendo que la pelota de golf sale con una velocidad de 80 pies entre segundo a 45 grados dados desde la superficie inclinada. Es decir, vamos a tener un ángulo total de 55 grados. Y ya con esto, con esta aclaración dada, pues esto puede ser puede propiciar que haya un error en el ejercicio. Entonces hay que siempre hay que tener cuidado y leer bien los enunciados. Bueno, en este caso ver bien el diagrama. Entonces ya con esto vamos a ver, bueno, aquí está la velocidad de 80 pies entre segundo. Y cómo podemos, bueno, lo siguiente es obtener la componente en X y la componente en Y de dicha velocidad. Entonces, de esta velocidad, de la velocidad de X, podemos obtenerla como la velocidad inicial por coseno de 55, mientras que la componente Y más bien sería la velocidad inicial por seno de 55. Entonces, si nosotros metemos esto en la calculadora, vamos a ver que la velocidad en X sería de 44.89 pies entre segundo, mientras que en el eje Y la velocidad sería de 65,53 pies entre segundo. Ahora bien, veamos que tenemos dos incógnitas. Tenemos esta distancia D y tenemos el tiempo de vuelo. ¿Cómo podemos resolver esto? Podemos utilizar las ecuaciones para, en cada uno de los ejes, las ecuaciones de desplazamiento que nos relacionan las velocidades con la aceleración y con el tiempo. Por ejemplo, en X nosotros podemos decir que, bueno, usar esta ecuación que viene en el formulario del libro, en el formulario del curso, que es que la distancia final, bueno, el desplazamiento final es el desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esto aplica solo para el eje X. ¿Por qué? Porque aquí estamos asumiendo que es aceleración constante. Entonces, con eso dicho, nuestro S, o más bien, bueno, si nuestro S es igual a, y vamos a tomar que desde donde estamos partiendo es S igual a 0, entonces sería, esto es 0, más la velocidad inicial, o más bien, Vx por T. ¿Y cómo podemos expresar nosotros nuestro desplazamiento en X? Veamos que podemos expresarlo como una componente, como la componente en X de este D, porque si nosotros lo vemos de esta manera, aquí tendríamos un pequeño triángulo. Vamos a hacerlo con líneas, para que quede mejor. Aquí estoy exagerando un poco los ángulos para que se entienda.
Aquí tendríamos el ángulo de 10, porque vemos que este ángulo, aquí sí sería el ángulo de 10 porque sería el desplazamiento de en la colina. Aquí tendríamos D, aquí tendríamos de Y de X. Y vemos que ese en este caso sería, lo que nos interesa es el desplazamiento en X. Entonces nos interesa de X. Entonces sería 0 más Vx por T. Y X nosotros lo podemos dar como D por coseno de 10 es igual a Ux por T. Ok, que esa es nuestra primera ecuación. Y ahora más bien vamos con la segunda parte, que ahora sería en Y. Y aquí hay que tomar en cuenta que aquí sí vamos a tener aceleración. Y aquí es muy importante tener cuidado con nuestras direcciones positivas o hacia dónde asumimos la referencia. Yo voy a decir que hacia arriba es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi gravedad va a ser negativa según este sistema de referencia. Porque la gravedad, recordemos que siempre actúa hacia abajo. Y en este caso estamos en el sistema inglés, entonces sería de 32.2 pies entre segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué ecuación podemos usar acá? Vamos, una que nos relacione tanto el desplazamiento como la aceleración y el tiempo. Podemos usar esta ecuación de acá, que sería S es igual a el desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el T al cuadrado. Veamos la relación que hay aquí con esta ecuación de la que usamos anteriormente. Si nosotros tenemos que aquí esta aceleración fuera cero, es decir, que fuera con velocidad constante, este término de acá se nos haría cero y tendríamos la misma ecuación que usamos en la primera parte en el eje X. Vamos como una pequeña observación. Ahora, igual ese cero lo asumimos como cero. La velocidad inicial aquí más bien sería, aquí sería más bien de Y, porque recordemos que aquí lo que nos interesa es el desplazamiento en X, en Y más bien, en este caso, que es tanto, y aquí vamos a decir que, bueno, digamos que de Y sería esa distancia que viajó la pelota y hasta donde quedó, en la colina. Ahora bien, la velocidad inicial aquí sería la velocidad inicial en Y por T más un medio de la aceleración por T al cuadrado. Sustituyendo de Y, tendríamos que sería D por seno de 10 es igual a Vy por T más bien, aquí de unas podemos poner el menos de la gravedad, que sería por 32.2 T al cuadrado. Y aquí podemos ya empezar a sustituir valores que nos interesen para tener las dos ecuaciones finales. Entonces aquí sería, sería D por coseno de 10 es igual a Vx que nos había dado 44,89 por T, y esta es nuestra primera ecuación, y sustituyendo valores, en nuestra otra ecuación sería D por seno de 10 es igual a Vy, que sería 65.53 por T menos un momento nada más por controlar. Es 16.1 por T al cuadrado. Y ya con estas dos ecuaciones podemos sustituir, por ejemplo, D dentro de esta ecuación y encontrar la respuesta. Bueno, esto se puede hacer, podemos resolverlo tanto despejando D o como despejando T. Pero al final lo que nos va a dar es que D es igual a 166 pies, mientras que el tiempo de vuelo es de 3.568 segundos. Ahora bien, recordemos que nosotros nos están pidiendo la rapidez con la que golpea el suelo y su tiempo de vuelo. Bueno, ya respondimos la segunda y ahora lo que nos interesa es obtener su rapidez. Recordemos que la diferencia entre rapidez
y velocidad es que una tiene dirección y la otra no. En este caso, cuando nos dicen rapidez, nos están preguntando por la magnitud de la velocidad. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es conseguir la velocidad en Y, porque recordemos que la velocidad en X es constante, para después obtener la magnitud de dicho vector de velocidad. Sí, la magnitud. Entonces, vemos que como X es constante, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X, que vendría siendo igual a 44,89 pies en 3 segundos. Ahora, más bien en Y, lo que podemos es tenemos un momento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos hacer uso de esta ecuación para obtener la velocidad con respecto a una velocidad inicial. Entonces podemos, esta ecuación que nos relaciona la velocidad inicial más la aceleración. Entonces, sería V es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el T. Digamos que a nosotros nos interesa la velocidad en Y cuando impacta, es decir, al final de su tiempo de vuelo, que sería estos 3,568 segundos. Entonces aquí sería que la velocidad final sería los 65,53 más la aceleración, pero igual recordemos que nosotros estamos asumiendo la dirección positiva hacia arriba, la gravedad activa hacia abajo. Entonces sería menos 32,2 por el tiempo de vuelo, que sería los 3,563 segundos. Y con esto obtendríamos que la velocidad en Y final, aquí voy a poner F, es de menos 49,357. Digamos que tiene sentido porque cuando la bola en este punto irá bajando, es decir, si bien su aceleración en X igual va a seguir siendo positiva, más bien la aceleración, su componente Y va a ser negativa, es decir, va a estar viendo hacia abajo. Entonces vemos que sí tiene sentido. Y ya para terminar este ejercicio, lo que nos están preguntando es la rapidez, es decir, la magnitud de nuestra velocidad. ¿Y cómo obtenemos esto? Eso podemos obtenerlo como con Pitágoras, que sería la componente en X más componente en Y al cuadrado dentro de esta raíz cuadrada. Entonces, esto ya no, nada más es de meter valores. Serían los 44,89 al cuadrado más los menos 49,357 al cuadrado. Y nos da que nuestra velocidad final, bueno, nuestra rapidez final es más bien de 58,40 pies en 3 segundos. Y esta sería la respuesta de este ejercicio.